Buenos días, Alberto Calva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Buenos días, ¿cómo están todos? Un hermoso día a pesar de estar en invierno. Creo que está despejado y no está tan frío, así que ya es bueno. Pero es buenísimo verte, de verdad que me da mucha emoción verte. Como yo les había platicado, amigos, bueno, pues Alberto Calva es asesor financiero, es director de una firma consultora que se llama Acos Consulting, pero también es ingeniero industrial, ha sido asesor de cientos y cientos y cientos de empresas, no solamente en Canadá, en México, sino en diferentes partes del mundo. Por eso nos tomamos el atrevimiento de preguntarle a Alberto Calva, por favor dime, bueno, ¿cómo piensas que va a pintar este 2021 para América? Desde la América septentrional, desde el norte hasta la Patagonia. ¿Cómo pinta para nosotros este año? Mira, yo creo que si nos regresamos al 2020, y no lo quiero ya ni recordar, pero el 2020 fue un año atípico totalmente, y cuando digo atípico es muy importante lo que estoy diciendo. Atípico es, sucedió algo que nunca habíamos vivido. Es decir, los economistas, como bien dijiste, yo soy ingeniero de profesión, tengo una maestría en economía, por eso hablo de nosotros los economistas. Yo creo que a nosotros los economistas nunca nos había tocado vivir algo así. Las crisis se daban por otras razones, por circunstancias de mercado, se sabía cómo actuar, pero nunca habíamos tenido una crisis que fue provocada por el mismo ser humano, o sea, nosotros mismos la provocamos tratando de combatir un virus. Si fue lo correcto o no, eso lo sabremos a lo mejor en 3, 5 años, 10 años, no lo sé, pero es una situación donde no sabemos cómo actuar. Y en general, fue una recesión y una situación difícil, de baja actividad económica para todo el mundo y para todos. Hay quienes ganaron, cierto, pero en general fue una situación difícil para todo el mundo. Y el 2021, ¿cómo pinta? Yo diría, y lo insisto, he insistido mucho con clientes con los que me he reunido en estas semanas, el 2021, mi palabra ahorita es incertidumbre. Es decir, no sabemos qué puede pasar. Nuestro deseo es que todo se recupere muy rápido, y puede suceder, pero también las situaciones que empiecen a darse cosas en las que no estamos preparados. Y yo quisiera hablar un poquito de algunos conceptos, algunos números claros en lo que es básicamente tres conceptos: lo que es el COVID, el coronavirus, lo que es el crecimiento de las economías y lo que es la situación política. Y quiero referirme básicamente al continente, no puedo hablar de todos los países, pero voy a tratar de tomar ahora los países más representativos. Cuando hablamos de COVID, siempre hay la duda de que si los números representan la realidad o no, y es muy válido. Son estadísticas, y definitivamente en las estadísticas siempre faltan datos por conocerse, ¿no? Entonces, en un determinado momento, la estadística puede ser que no esté registrando todos los casos, ¿no? Y no necesariamente todos los fallecimientos que se están dando por COVID. En países como Canadá, donde hay un sistema centralizado de salud, y donde hay mucho orden, es más probable que los datos sean bastante más certeros que, voy a irme a lo extremo, a lo mejor que un país africano, donde aparentemente no hay casos, pero sabemos que en la realidad sí hay casos. Entonces, eso puede ser una situación que es importante. Por Pero supuesto. algo que vamos a tomar ahorita para darnos una idea es, hablemos de los casos por fallecimiento por cada 100,000 habitantes en los países. Es decir, sí es cierto que puede haber gente que ha fallecido y que se le ha registrado con otra razón, que eso puede ser tanto por errores en los sistemas de información como por cuestiones de políticas. Hay gobiernos que están tratando de que sus números se vean mejor, ¿no? Pero dentro de todo, una muerte es una muerte, y eso, pues al final de cuentas, no va a ser tan fácil de esconder. Y si habláramos de esto para darnos una idea, fíjense, el número de muertes por cada 100,000 habitantes a nivel mundial es 27 personas. O sea, 27 por cada 100,000, ¿ok? Ahora, el número más grande, el país que trae el número más grande de muertes, es básicamente Italia, que trae 136 muertes por cada 100,000 habitantes. Tengan en mente esos números: 27 y Y 100, 136, ajá. ¿no? Ahora, arriba de Italia sí hay como 3 países más, pero son países chiquitos. Entonces, no los he tomado en cuenta, no por discriminar a los chiquitos, sino porque pueden ser menos representativos, ¿no? Pero bueno, eso nos da una idea de 27 a 136. Ahí están los números de muertes, ¿no? A nivel mundial, el promedio es relativamente bajo, porque la India, aunque tiene muchos casos, es tan grande la población que es muy poquitos los casos que Claro, tiene. que es Tienen relativo, 8 sí.
Ellos tienen 11 casos por cada 100,000 y China tiene 0.3. Y entre la India y China tienen casi el 40% de la población mundial. Entonces, también si nos quitáramos, ese promedio subiría. Pero bueno, eso nos da una idea. Ahora, si tomamos ese 136, ¿cómo estamos en América? El más alto es Estados Unidos, con 122 muertes por cada 100,000 habitantes. Después sigue Perú, con 121. Después seguiría España con 113 y México con 112, ¿no? Después está Argentina con 102, Brasil con 100, Colombia con 98 y Chile con 93. O sea, Chile es el que en estas listas es el que menos tiene, pero ahora sí muy por arriba de la media. Entonces estamos hablando que estamos entre 93 y 122. Y esta cifra yo la tengo porque yo hago mis cierres normalmente estadísticos en el fin de semana, el sábado, pero la noticia ayer es que parece ser que por cada 100,000 habitantes ya el número 1 es Perú, seguido de México. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y sí hay una alta probabilidad que los datos en México y en Perú sean menos confiables que los de países más desarrollados que tienen mejores sistemas de estadística. Y aquí también Estados Unidos no tiene un sistema centralizado de salud como Canadá que hace más sencilla la estadística. Entonces, el caso de Canadá creo que es bastante confiable. Ahora, no he mencionado a Canadá. Canadá solo tiene 49 casos por cada 100,000. O sea, Canadá trae más o menos una tercera parte de lo que trae Estados Unidos. Entonces, eso nos habla mucho, una vez más, de lo que tenemos aquí. No estoy diciendo que hay que bajar la guardia, pero porque las tasas de crecimiento en Canadá han sido muy altas en los últimos 2 meses. Semana tras semana tras semana, hemos estado en los primeros 5 lugares en nuevos casos. Entonces, sí hay que cuidarnos. Pero en general creo que vamos bien y se entiende por qué tenemos cerradas las fronteras, etcétera, 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 ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese creo que es la primera situación que hay que tener en mente. Esa es la primera, Alberto, perdón. Entonces, ahí tengo, ¿no? O sea, este impacto del COVID. Y ahora, ¿cómo lo traduzco de acuerdo con estos números? Pues a los bolsillos de la gente que vive en Argentina, en Perú, en Chile, en México, en Canadá, en Estados Unidos. Y fíjate que ese es el punto. Aquí el problema del COVID, insistiría yo no me dedico a las cuestiones de salud, ni soy médico, ni soy infectólogo, ¿no? El punto aquí es que esto es incertidumbre. El problema de el COVID es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el futuro. O sea, hacemos proyecciones, pensamos. Yo me he equivocado muchas veces con esto del COVID, diciendo en tanto tiempo esto ya se va a corregir, etcétera. Es decir, estamos viviendo situaciones que no conocemos. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía? La economía normalmente hablamos del Producto Interno Bruto, el PIB, lo que en inglés llamamos el GDP, Gross Domestic Product, que esa es la producción de bienes y servicios que se da en un país y que buscamos medir cuánto se está generando en un país tiempo con tiempo. Y se están dando muchas noticias de las tasas que se espera que vayan a crecer las economías en 2021. Y yo le voy a decir a todo el auditorio, tengan mucho cuidado con eso, porque eso nos puede complicar las cosas o darnos información falsa. ¿En qué sentido? Que hay que verlo con una historia. Si tú te caíste de 100 a 90, aunque vuelvas a subir 10%, no vas a llegar a 100, vas a llegar a 99. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si yo hago un acumulado desde 2019, y hago 2019 porque hay que tener en mente que en 2019 México y Argentina ya estaban en recesión, mucho antes del COVID. Claro, ya teníamos crisis, ¿cierto? Ya teníamos una recesión México y Argentina, ¿no? Entonces, si juntamos si juntamos 2019, 2020 y 2021 y lo acumulamos, obviamente 2020 es preliminar o estimado, y 2021 son las proyecciones de la OCDE, ¿no? De este organismo internacional. En ese caso podríamos decir que Estados Unidos esperaría que acumulado en estos 5 años va a crecer el 5%. Es la economía que más va a crecer. Y hay que tener en mente esto porque es un gran motor, especialmente para los 2 países que tiene cerca, claro, Canadá y México. Para Canadá y para México, sí. México para nosotros, estos 2 países, es su principal cliente. Canadá exporta el 80%, lo manda a Estados Unidos, México el 85%. Entonces, obviamente, el que esté bien la economía es importante. Chile, acumulando esos 3 años, sería el segundo 1.9%. Y Canadá, esperaremos acumulando esos 3 años 1.5%. Son los únicos de esta lista, son los únicos 3 que traen un acumulado positivo.
¿no? Ahora, no hay que perder de vista, cuando yo digo 5%, 1.9, 1.5, acumulado en 3 años, que también la población está creciendo año con año, por lo tanto, así como para que se vea una mejoría, a lo mejor va a ser hasta el 2023 en estos países. Pero bueno, Brasil se espera que acumulado en esos 3 años va a caer la economía, menos 0.4 en forma acumulada. Colombia, menos 2%. México menos 6.2% y Argentina menos 11.9%. Wow. Entonces, insisto, estos dos últimos, México y Argentina, vienen en recesión desde 2019. O sea, no es un problema de coronavirus y demás. De COVID, sí. Ya se esperaba que estos dos países en 2020 iban a tener una recesión. Obviamente esto lo hizo todavía más complicado y viene el problema de la reactivación. Entonces, el COVID, todas estas cosas que no conocemos, pueden hacer que todos esos números cambien. Lo que creo que hay que tener en mente es que tenemos ahorita un motor fuerte que puede ser los Estados Unidos y la misma economía interna de Canadá en principio se va a estar reactivando. Eso no quiere decir que ni todas las provincias van a crecer igual, ni todas las industrias van a crecer igual, ni todas las empresas, ni todas las personas. Y el trabajo de cada uno de nosotros es hacer lo que tengamos que hacer para estar en el lado ganador. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Para estar en las buenas industrias, para que aunque la industria en que estamos esté mal, que a nosotros nos vaya bien y tenemos que seguir adelante, y esto requiere de mucha innovación, de mucho reinventarnos, simplemente cuestiones como las estamos haciendo hoy en día, ¿no? Ya hace un año nos hubiéramos visto en el auditorio o nos vemos a distancia, como tú bien dijiste desde el principio, en cualquier lugar del mundo. Ahora, Claro. tercero, Sí, viene sí. la política. Alberto, tenemos un minutito, pero esta parte yo te la quiero dejar de tarea, ¿no? Que en otra ocasión pudiéramos hablar acerca de cómo estar del lado ganador. Pero cerremos rápido con esta parte política. La política es muy rápido porque tampoco me puedo meter en detalle. Es decir, Canadá, cuestiones políticas, en cualquier momento puede haber que se llame a elecciones, ¿no? Esto ya fue importante, incluso no lo voy a comentar, pero hay una caricatura muy simpática ayer en el National Post sobre Trudeau pensando en cuál debe ser el perfil del nuevo gobernador general, ¿no? Bueno, entonces en cualquier momento sí la vi. Y ahí están, sí, está, por ejemplo, Chris, el otro astronauta, sí la vi. Está, el conservador, sí. Muy divertida. Todo eso ya nos causó un cambio, o sea, nos está implicando cambios políticos y puede haber elecciones. Esto va a haber, pero ese es el sistema canadiense, un sistema parlamentario. El caso de Estados Unidos ya llegó Biden, ¿de acuerdo? Yo creo que ni Trump ni Biden para mí son los candidatos, ¿no? O sea, aquí es mucho y a veces parezco negativo, pero yo creo que no ganó Biden, yo creo que perdió Trump. Y entonces hay que también estar cuidadosos de finalmente cómo va a funcionar Biden, ¿no? Ya por lo pronto ayer ya nos hizo una que no nos gusta, ¿no? O hace 2 días, que fue el poliducto, ¿no? Entonces, obviamente eso no nada más son los empleos que genera, yo creo que el desarrollo de toda la región de Canadá y Estados Unidos le está pegando, pero bueno, eso son las locuras que hacen los políticos porque tienen que cumplir sus promesas de campaña, tienen que hacer una serie de cosas. Probablemente más adelante lo va a revertir, pero ahorita ya nos está pegando. Y no sabemos también el señor Trump qué tanto más va a seguir teniendo efecto. Yo no creo que se acabó la era Trump. Yo creo que no olvidemos que el 48% de los americanos votaron por Trump, y eso, por 47%, eso va a ser importante. Bueno, claro. Perú tiene elecciones en abril, México tiene elecciones en junio muy importantes porque se reelige la mitad del Congreso y eso va a implicar buena parte si el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la mayoría del Congreso o se le ponen más límites, ¿no? Argentina tiene elecciones en octubre, Chile en noviembre, Brasil y Colombia hasta 2022. Entonces va a haber que estar siguiendo también estos cambios políticos que se pueden dar en los diferentes países. Alberto Calva, como siempre, muchísimas gracias, y yo los invito a que sigan de verdad todo lo que hace a través de Acos Consulting, comparte información muy interesante. Y Alberto, bueno, pues que tengas una mañana preciosísima y que este 2021 lleno de incertidumbre, bueno, también traiga cosas buenas y nos debes esa plática de cómo pasarnos al lado ganador. Muchísimas gracias. Claro, sí, gracias Silvia, saludos a ti y muchos saludos al auditorio. Gracias.